Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, municipalizada Táriba, presenta Recorriendo el Derecho Romano, un pequeño bosquejo acerca de lo que es la historia del derecho actual partiendo desde la Roma antigua. En la antigüedad, el derecho romano nos permitía a nosotros entender el derecho de obligaciones. Este derecho de obligaciones es lo que nos trae a la actualidad, a lo que es el Código Civil venezolano y las obligaciones concernientes a los contratos. Hay un contrato verbal que es muy importante, que es la estipulatio. El uso de la estipulatio era una consecuencia naturalísima del principio básico y cardinal de la teoría del antiguo derecho, según el cual no bastaba el simple acuerdo de las voluntades para dar origen a la obligación jurídica, con respaldo y reconocimiento por parte del ius civile. Para ello siempre era necesario que se revistiera de una forma ritual y solemne, siendo la más extendida la stipulatio, que tenía por fin dar firmeza y estabilidad a las convenciones. La stipulatio consistía en una pregunta del futuro reus credenti, acompañada de la respuesta correspondiente del futuro reus debendi, la una y la otra consagradas en términos sagrados y solemnes. La stipulatio requería para su validez y eficacia coram facies civitatis, la presencia de las dos partes. Las partes contratantes debían ser capaces de hablar, oír y entender, por lo cual se excluían, entre otros, de la celebración de la stipulatio a los mudos, a los infantes y a los sordos. También se precisaba que la respuesta dada por el reus debendi acompañara inmediatamente a la pregunta hecha por el reus credendi, toda vez que el acto jurídico debía cumplirse sin parar, continuus actas, por lo cual no se toleraban sino brevísimos intervalos entre la una y la otra. El uso de la stipulatio se hallaba reservado a los civis romani, salvo el caso de la conclusión de tratados entre el pueblo romano y las naciones extranjeras. El formulismo y rigor antiguo se atenuaron al introducirse la costumbre de redactar por escrito las convenciones. Ulpiano llega a emplear la palabra stipulatio para designar la escritura, instrumentum, lo cual constituye argumento cierto y evidente de que en su época era permitido celebrar las estipulaciones por escrito. Caracteres y objeto propio de la stipulatio. La stipulatio, prescindiendo de la causa que la motivó, era en sí considerada un contrato unilateral, por cuya virtud una persona llamada promisor o promitens se obligaba coram facies civitatis para con otra designada stipulator o stipulans. La obligación creada por la stipulatio debe tener necesariamente por objeto la datio card pecuniae, la entrega de una suma determinada de dinero. Modalidades de la stipulatio. La stipulatio podía llevar diferentes especies de modalidades, tales como el término, la condición y la accessio personae. El término tenía que ver con el tiempo establecido para que se cumpla la stipulatio. La condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual dependen las partes contratantes. Tenía lugar la accessio personae cuando el stipulant se hacía prometer algo o para sí o para un tercero en forma o términos disyuntivos. Sanciones de la stipulatio. De la stipulatio legítimamente concluida se originaban tres acciones distintas, según que se tuviesen por objeto o una suma cierta de dinero o una cantidad de cosas fungibles o cualquier otra presentación determinada, actio o conditio, certae creditae pecuniae, conditio certi y actio est stipulatio. Con la actio o conditio certae creditae pecuniae no se podía exigir sino el quotum preciso de la suma adeudada. De lo contrario, se incurría necesariamente en las penas de la llamada plus petitio, y los jueces, si pronunciaban sentencia condenatoria, no podían hacerlo sino conforme a los términos precisos de la demanda y siempre dentro de ellos.
Diversas aplicaciones de la stipulatio. Estipulaciones convencionales. Stipulatio secundum mancipium, la cual se empleaba cuando el comprador por mancipatio quería que se garantizara a los fiadores la obligación asumida por el vendedor de pagarle el duplum del precio si no se le presentaba asistencia contra posibles reivindicaciones por parte de terceras personas. Stipulatio duplicis o duplae, que solía utilizarse para las ventas de la res mancipi realizadas por simple entrega de la cosa. La stipulatio llamada ren avere licere, usada sobre todo en la venta de las res nec mancipi, en su virtud el vendedor se obligaba a garantizar al comprador el uso y disposición libre de la cosa. Estipulaciones pretorias. El pretor, en su calidad de juez in res civili, ordenaba tales estipulaciones con el objeto de procurar a determinadas personas derechos muy conformes a la equidad y a la razón naturales, pero que el ius civile, por este o aquel motivo, no se les concedía. Estipulaciones edilicias. El edicto de los ediles curules ordenaba a los vendedores de esclavos garantizaran mediante una stipulatio a los compradores contra los morbos viciae severum, enfermedades y vicios de los siervos, y la sponsio promesa del duplo. Estipulaciones tribunicias. Los tribunos de la plebe autorizaban al marido que, una vez verificado el divorcio conforme a las leyes, divorcio iuri facto, hubiese prometido la restitución íntegra de los bienes dotales para estipular, o lo que es lo mismo, para hacerse prometer de su esposa la compensación de los gastos hechos o de las obligaciones asumidas en beneficio de ella. Estipulaciones judiciales. El juez podía prescribir en los juicios, así en petitorio como in possessorio, pendente ac duc liti, diversas clases de estipulaciones, tales como la estipulación doli mali, que garantizara al actor contra todo deterioro notable de la res litigiosa por parte del reo, o también contra la creación de derechos reales en beneficio de tercero, con la consiguiente merma del ius proprietatis. Hic et nun in litigio. Asimismo, la estipulación por la cual el reo, actualmente poseedor de la res controversa, se comprometiera a restituirla tan pronto como el actor probara su derecho con arreglo a las leyes. Ha sido todo nuestro recorrido por el derecho romano antiguo y lo que son los contratos verbales. Esperamos una próxima oportunidad para adentrarnos en otro maravilloso tema del derecho romano que lleve al derecho venezolano actual. Muchísimas gracias por su atención.